conoce los acuerdos para solventar el problema de guerra que heredó él en Donbass y que los desconoce, pues está bien, no, hasta héroe dicen, ¿verdad? Entonces, y se ve bien que salga. Yo no creo que Zelensky sea ningún héroe, ¿verdad? Es un extremista de derecha terrible, con una base social ahí neofascista, pero eso no le da derecho a Rusia a irlo a agredir. Ese es el punto, ¿verdad? Llegar y matar a todos los ucranianos, no, si no tiene derecho nadie a hacer eso. Esa es su posición, es respetable. No, pero ¿por qué crees que tiene derecho entonces? Porque el problema no empezó hace 7 días. Sí, no, yo lo sé. El problema empezó en 2014. Sí, pero nada le da derecho a matar a la gente. Lleva 8 años. ¿Cuántos niños han matado? Y lleva 8 años matando a prorrusos o filorrusos o rusos y ya suman 14,000 muertos ahí. Y pasó eso en 8 años. Por ejemplo, en esta plataforma jamás hablamos de eso. Nunca hablamos de eso. Porque nadie habló de eso. Porque no era un tema internacional. No, hombre, si ni sabíamos que había pasado. Si hoy porque estamos estudiando. Y hoy estamos hablándolo precisamente porque Rusia ha tomado la decisión de agredir a Ucrania. Porque miren, o me resuelven este problema o lo resuelvo yo. Yo tengo otra perspectiva. Yo quiero salvar a Ucrania y haber hecho eso. Los 14,000 muertos. Sí, no, hombre. Es condenable totalmente. Por eso yo el miércoles decía. El problema es querer salvar a Rusia ahora. Arena tiene todo el derecho a condenar la agresión y todos los que quieren apoyar a Ucrania tienen todo ese derecho. Pero decir, como dice Portillo Cuadra, que habían miles de muertos. O sea, vamos a ver, váyanse al sitio de Naciones Unidas. Naciones Unidas está publicando las víctimas civiles, las víctimas militares de Rusia y de Ucrania. Ahí está, digamos, para que no le crean ni a Rusia ni a Ucrania, porque pueden mentir ambos, ¿verdad? Los dos mienten, los dos mienten. Entonces, ahí Naciones Unidas está publicando ya un estimado también, por supuesto, ¿va? Para que no digan. Entonces, que vaya Portillo Cuadra a leer el sitio de Naciones Unidas y que no diga que han habido miles de muertos. Sí han habido miles de muertos en 8 años y eran prorrusos, rusos o rusófilos. Entonces, pero eso no justifica que Rusia vaya a agredir a otro país. Lo que sucede, Ronald, que si usted me está a mí dando ganchadas todos los días, va a llegar un momento en que yo voy a ir a agarrar un garrote y le voy a dar un garrotazo. Yo tengo otra perspectiva de por qué se está tocando el tema Ucrania-Rusia, por los efectos internacionales. Yo creo que antes no lo tocábamos. Energéticos, ¿verdad? Sí, no, y de todo. De todo, nucleares. La amenaza nuclear es terrible. Y no está incendiada una de las principales plantas nucleares. Y hay versiones de amenazas nucleares para medio contener las sanciones que en este caso Rusia. Pero es que eso sí es en los conflictos y no para ir a negociar el FMLN lanzó lo que yo ahí en esa parte sí le doy la razón un poco a don Ronald. Tú no vas a negociar. ¿Cómo vas a ir a querer apagar un incendio queriendo agarrar, dándole ¿Y qué está haciendo Europa, Neto? Le está enviando armas a Ucrania, millones de dólares en armas. ¿Y qué es lo que está haciendo el loco de Zelensky? Sacando a los presos de la cárcel que pueden manejar armas para lanzarlos a enfrentarse al ejército ruso. O sea, vamos. Bueno, Europa, yo no entiendo cuál es tu visión de querer defender a Rusia o solventar. Si Rusia es la que ha sido la agresora. Se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque voy a hacer una problema más grande. Es diferente, es diferente. ¿A dónde están los mayores científicos ahora del mundo? La mayor comunidad judía fuera ¿En Israel o no? Es en Nueva York. Sí, pero ¿a dónde están los mayores científicos? Israel y Estados Unidos protege mucho a Israel. Israel es un protegido. Ronald, por supuesto, porque le sirve en la condición estratégica donde está. Pero comparar a Israel con El Salvador no se vale. ¿Por qué? Y no estamos hablando 3 millones de salvadoreños viviendo allá. Si vos desprecias eso, estamos hablando de estás despreciando a la diáspora. Yo no estoy despreciando a nadie. Estamos hablando de que un gobierno tiene la misma igualdad en el concierto de las naciones. ¿No acaban de votar, pues? Pero, y no es un voto por cada país, pues. Ronald. O sea, no se fanatice. Marvin, o sea, no te fanatices. Marvin, se lo dice por la bandera que anda en el pecho. En el estado sí, yo no he traído bandera rusa. O sea, en el estado de Israel. Todavía porque sos en el estado de Israel hay ya protestas y están habiendo presión para que Israel tome una postura. Claro. No la ha tomado, ¿verdad? Ahora, hay que ver algo. Ha tomado acciones solidarias. Israel está enviando suministros para todos los refugiados. Veamos, si hay una acción. Ahora, lo que están pidiendo es que el Estado
los gobernantes tomen ya una postura ante la crisis de una guerra nuclear, porque esto hay que verlo. Claro. La invasión. Además, ¿quiénes votaron? La invasión que hubo ayer ya y la posesión de esa planta nuclear ha levantado las alarmas, y las naciones neutrales no se van a poder quedar calladas. El hecho de porque nadie quiere una guerra nuclear. El hecho de no denunciar una agresión militar, eso es terrible, eso no es ser democrático. Ahora, veamos. Ahí como muy bien siempre lo ponía el ejemplo nuestro amigo Julio Valdivieso, ¿verdad? El problema es el que mueve los hilos, ¿verdad? El titiritero, no los títeres de abajo. Entonces, eso es lo que hay que señalar. Sí, claro. Por eso yo mencionaba el asunto, y no es que estoy a favor de Rusia, sino que el punto económico, el poder económico. La guerra nace en los escritorios. Exacto. Y el pueblo paga. Con así pone los muertos. Financieros. Y después ahora veamos, yo quiero traerlo a cuáles son las reacciones internas del país hay ante que ver, esto. el efecto económico que va a tener en El Salvador. Porque eso. la pandemia trajo un costo muy alto, pero para todos sabemos que los precios están muy altos. Ahora, ¿por qué yo no acuso al gobierno central del incremento de los precios? Porque no es un problema nacional, es un problema internacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí sí yo señalo. Por ejemplo, ahorita que el petróleo se va a ir para arriba, ¿cuánto pagamos los salvadoreños de impuestos cuando consumimos petróleo, la gasolina? Entonces, una reacción debería de hacer. Entiendo que el gobierno no tiene una empresa para generar dinero que solo se subsiste a través del impuesto, pero debemos de ponerle límites al gobierno. Y la crisis ahorita de la guerra obedece, y debemos de pedirle al gobierno que por lo menos temporalmente se suspendan todos los impuestos al combustible. Por eso yo planteaba, Adán, el comité de crisis el viernes pasado, ¿verdad? Porque al gobierno no se le puede culpar que el petróleo esté caro. ¿Cómo? Pues si eso no puede ser, no está bajo su control. Pero sí se le puede condenar de no hacer nada, de no quitarle los impuestos, por ejemplo. ¿Saben qué es lo que yo veo? Que nuestro gobierno no le ponemos límite. 4 impuestos: insumos agrícolas, medicina, canasta básica y petróleo. Eso hay que estudiar. Pero es bien fácil decirlo aquí en esta mesa, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir. Sí, es bien fácil, pero por eso planteo el comité de crisis. En el comité de crisis tiene que estar un ministro de Hacienda, uno de Economía, midiendo los impactos. Claro. ¿O de dónde va a sacar el dinero que va a dejar de percibir? Son 40 millones de ¿O de dónde va a sacar el dinero? Sí. ¿De dónde va a sacar que va a dejar de percibir? Del programa del segmento anterior, diciendo que don Ronald sigue equivocado. ¿Por qué está equivocado? En el sentido siguiente, yo no defiendo a Rusia, yo explico la situación que Pero está siento que lo pasando querés justificar por lo que está haciendo, y eso es injustificable. Estoy explicando cómo son las cosas. Ahí hay crímenes de guerra ya. No se puede, perfecto, ya va a ser la Corte Penal Internacional que va a hacer la investigación, y nos enteraremos de los laboratorios biológicos que tiene Ucrania en su territorio. Que no vayan a ser los que le vendió Irak. Con experimentos biológicos y el análisis de la genética. Que no vayan a ser los que estaban en Irak. Pero exacto. Entonces, si miente al igual que mintió Estados Unidos con esa guerra. George Bush. Y El Salvador. Mandamos tropas. Mandamos a una guerra falsa, ¿verdad? Que esa es por eso es que, mire, yo cuando veo, por ejemplo, al representante de la Comunidad Europea exigiéndole al gobierno de El Salvador, presionándolo que se manifieste, o sea, si es que Europa ya nos enganchó una vez. Ahora, con la guerra de Irak. ¿Debemos de ser tolerantes o intolerantes con la guerra? Por principios debemos de estar en contra de la guerra. Bueno. Y para mí, sí, el gobierno de El Salvador debe de manifestarse, debe de ser para pedir la paz. Exacto. Para animar al diálogo a las dos comisiones, para pedirles que lleguen a un acuerdo. Esa debe ser la posición salvadoreña. Pero entrar en el hecho... Y ponerse de parte de las víctimas. Exactamente, que es lo que ha hecho Israel. ¿Verdad? Mandar ayuda humanitaria. Y la víctima ha sido Ucrania. Y en este sentido, y fíjense qué interesante, porque cualquiera podría decir, Israel ya debería de haberse manifestado a favor de Zelensky, que es judío. Sí. ¿Verdad? Pero Israel sabe perfectamente bien que la base de Zelensky, la base social de Zelensky, son ucronazis. Entonces no va Israel a apoyar a grupos neonazis por disque defender. ¿Y cuál es el problema que no apoya a grupos neonazis? No, Israel es coherente en su posición y por eso no se manifiesta. Porque no me vayas a confundir estos nazis con Hitler, ¿verdad? No, son diferentes. No, lo que sucede, el problema
Rusia también tiene ultranacionalistas y skinhead en su territorio. De hecho, Putin es un dictador de derecha. Sí, claro, pero no es... Regresemos a los puntos neurálgicos de la discusión